hoy les hablaremos acerca de las técnicas de taladrado. Primeramente les hablaremos acerca de la definición de técnica. Técnica es el conjunto de procedimientos que se usa en una ciencia o actividad determinada. ¿Qué son los taladros? ¿Qué son los taladros? Los taladros son instrumentos que se utilizan para la producción de agujeros de forma cilíndrica o cónica en una pieza o superficie determinada. Su fuente de alimentación es energía eléctrica o aire comprimido. Acá tenemos lo que es un taladro eléctrico con especificaciones de conexión de 110 voltios con una fuerza de 710 watts de potencia con una velocidad de 0 a 3000 RPM. Las partes del taladro se componen con el portamecha, que es esta parte de acá, o portabroca, que es esta misma, se utiliza acá. Luego el ajuste de mecha o el mandril, que se utiliza juntamente con esta llave, que es la que le da el apriete para aseguramiento de la broca. Luego continuamos con lo que es el interruptor de encendido, que es este que tenemos acá, que es el que le da el paso a la corriente para funcionamiento del taladro. Continuamos también con lo que es la ventilación del motor o bobina, que es esta parte de acá y acá, que si observamos tienen un pequeño ventilador que hace el enfriamiento del taladro internamente. Esto evita que se caliente o que se vaya a fundir el taladro de acuerdo al uso que se le esté dando. Continuamos con lo que es el mango con diseño ergonómico, que es esta parte con la cual nosotros sujetamos el taladro a la hora del perforado. El botón de sentido de giro es esta palanquita que tenemos acá, que es la que nos da para que el taladro funcione con sentido derecho o izquierdo de acuerdo a la necesidad que tengamos. Comúnmente este se utiliza a la hora que estamos taladrando y nuestra broca se atora de acuerdo al material que estemos utilizando, y necesitamos de esta palanca para poder liberar la broca y sin ningún problema que se nos vaya a quebrar. Ya por último tenemos lo que es la entrada de corriente eléctrica, que es la que va conectada al toma 110. Taladro de columna o vertical es un taladro estacionario con movimiento vertical y una mesa para sujetar la pieza a perforar. Taladro manual es la evolución de Verbicki. Este cuenta con engranes que multiplican la velocidad a la broca al girar una manivela. Taladro manual de pecho es como el taladro manual. Este permite ejercer mayor fuerza sobre la broca, aprovechando el propio peso, apoyando el pecho sobre él. Verbicki o taladro, esta herramienta es la antecesora del taladro. Se ocupa en carpintería, ya que solo se puede utilizar en materiales blandos. Barrena es una herramienta sencilla, se puede decir que es uno de los primeros taladros, que consta de una broca con mango. Taladro eléctrico. Esta es la evolución de los taladros. Se le acopló un motor eléctrico y este está presente en trabajos industriales de hogar y de construcción. Algunos constan con regulador de velocidad y velocidad reversible. También consta de percusión, además del giro de la broca tiene movimientos de vaivén, y se utiliza esta función cuando se trabaja en ladrillos y baldosas. ¿Qué es una broca? Una broca es una herramienta de corte que se utiliza para quitar material, para crear agujeros, casi siempre de sección circular. Existen diferentes tipos de broca. Entre ellas tenemos lo que son brocas para madera o brocas de paleta. Estas brocas tienen una característica muy singular. Por ejemplo, su forma.
Como podemos observar, tienen una dimensión demasiado amplia en lo que es para hacer el diámetro. Las brocas para madera se utilizan para taladrar madera, lógicamente, ¿verdad? Tienden a causar estillamientos cuando emergen de la pieza de trabajo. Existen diferentes tipos de medidas de brocas para hacer diferentes diámetros de agujero. Por ejemplo, un trozo de madera, para hacer una puerta, una mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos brocas para concreto que tienen una mayor longitud, y como podemos observar, su característica muy singular es que tienen como una punta de pala en lo que es en la broca. Suelen usarse con martillos percutores y por profesionales. La calidad suele ser alta, tienen una forma que permite una mejor evacuación del material taladrado. Tenemos lo que son de igual manera brocas universales. Se utilizan exclusivamente sin percusión y valen para taladrar madera, metal, plástico y materiales de obra. Estas brocas las podemos utilizar en diferentes tipos de materiales. Con estas no nos preocupamos de, por ejemplo, que queramos taladrar una platina, por ejemplo, y tenemos que buscar exactamente una broca de metal. La podemos hacer simple y sencillamente con esta. O si queremos perforar plástico, no habría necesidad de utilizar estas brocas. Estas son brocas para plástico. De igual manera, existen otros tipos de broca. Tenemos brocas para vidrio, brocas de campana, brocas para rellenar, entre otros tipos de brocas. De igual manera tenemos las brocas están hechas de diferentes materiales. Por ejemplo, tenemos los más comunes, brocas de tungsteno. Las brocas de tungsteno son extremadamente duras, pueden perforar prácticamente todos los materiales mientras mantienen un borde más largo que las otras brocas. Brocas de titanio, que vendrían siendo este tipo de broca. Es un material cerámico muy duro que se puede utilizar para recubrir una broca de acero de alta velocidad. De igual manera tenemos brocas de acero. Poseen alto contenido de carbono y son muy duraderas. En este apartado les vamos a hablar un poco sobre recomendaciones y medidas de seguridad al momento de usar un taladro. Como primer paso, nos aseguramos de que no tengamos ninguna prenda de que nos pueda ocasionar algún daño al momento de que lo pueda traccionar el taladro. Nos quitamos esto. Como segundo paso, nos ponemos nuestros lentes adecuados para el uso del taladro por alguna esquirla o alguna arenilla que se nos introduzca en el ojo. De igual manera nos colocamos los guantes, nos aseguramos de que queden bien colocados. Y claro, la gabacha adecuada, porque un taladro no podemos usar un taladro con las prendas así flojas, porque al momento de taladrarlo, esto puede provocarle que lo agarre la broca y ocasionar daños en la pierna. Al momento de usar un taladro, nos aseguramos de que este está en buenas condiciones, de que el cableado no tenga ninguna peladura por lo cual se puedan ver los cables y así provocar un accidente. Nos aseguramos de todo eso. Continuamos con verificar de que no tenga ningún daño, que no esté quebrado, que no tenga ningún lubricante, porque si tiene algún lubricante no vamos a poder hacer el trabajo adecuado, ya que este se nos va a deslizar y no va a dejar de que ejerzamos la fuerza adecuada.
En este otro apartado sería de cómo poner la broca. Vemos que acá tenemos una llave, la cual va incrustada acá. Se puede ver detenidamente que la llave tiene que estar bien incrustada, porque si no, esta puede resbalarse y así ocasionar los daños en los dedos. Entonces lo hacemos lento, colocamos la broca y así sucesivamente volvemos a apretar. Nos aseguramos de que la broca quede alineada. Cuando la broca ya esté fija, ya nos podemos asegurar de trabajar bien. Entonces, ya teniendo todas estas recomendaciones, vamos a dar una pequeña demostración de cómo sería el uso, ya con la broca bien sujeta de cómo usar correctamente el taladro y la posición adecuada. En este caso lo ponemos verticalmente. Ejercemos un poco de fuerza, pero no pasándonos, porque en este caso podría causar daños en la broca. Una de las herramientas más útiles en casa, en el negocio o la industria es el taladro. Tan importante es el taladro como lo son las brocas. Es por eso que darles un uso y mantenimiento adecuado podría evitar la ruptura de brocas o daño en general al taladro. Es por eso que vamos a dar tips para usar adecuadamente las brocas de tu taladro. Número 1. Tenemos elegir la broca adecuada para cada ocasión. Existe una gran variedad de brocas para perforaciones de concreto, madera y metales. Número 2. Aplicar la fuerza y presión adecuada. Al aplicar la presión y fuerza adecuada, evitaríamos la ruptura de broca en el momento de usarla. Y tener firmemente el taladro podría evitar que la broca se salga y hacer más grande el agujero. Número 3. Elegir el diámetro adecuado de cada broca. Número 4. Revisar el estado de cada broca antes de empezar el trabajo, ya que al usarlo continuamente pierde el filo y podría quebrarse. Número 5. Guardar las brocas en un lugar seco y limpio para evitar el deterioro. ¿Qué no debemos hacer al momento de utilizar un taladro? No debemos dejar flojo el mandril o se barrerá la broca. No inclinar el taladro al momento de perforar. No presionar demasiado el taladro porque podría quebrarse la broca. No debemos usar el taladro sin gafas protectoras y sin guantes. No realice el desmontaje y montaje de broca sujetando el mandril aún en movimiento directamente con la mano. No perforar periodos largos sin usar refrigerante. No usar el taladro en lugares húmedos y no distraerse el momento de taladrar. No usar el taladro con una sola mano. No tratar de aumentar el tamaño de la perforación girando el taladro. Use la broca del tamaño adecuado. No desconectar el taladro tirando del cable.